Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículo 21, por favor. Vamos a leerlo, por favor. Dice el versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿De qué? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Tome su lugar, por favor. Y aquí hay mucha riqueza bíblica, y vamos a utilizar este versículo para saber del por qué el ayuno es de tanta bendición y por qué usted debe ayunar con propósitos. Amén. Bueno, entonces dice aquí la Biblia, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cuando la palabra dice oíste, de hecho la palabra oíste se repite más de 12 veces en este evangelio, y no solamente se repite 12 veces, sino que vemos que nosotros la encontramos en cada párrafo, o lo volvemos a encontrar. Jesús reiteradamente lo repite, dice oíste que fue dicho, y luego dice pero yo os digo, y luego Jesús vuelve y dice, y empieza como préstenme cuidado, pónganme en atención. La palabra oísteis en este párrafo y en esta oración significa de que Cristo está dando como el significado real de verdad a las leyes de Dios. Él dice oíste que fue dicho, pero yo que os digo. Quiere decir que los fariseos y los escribanos eran los que traducían la Biblia al idioma hebreo, pero no solamente al idioma hebreo, sino que en el griego y en todos estos se tenían diferentes dialectos, y ellos hacían más manuscritos. Había una maña helenista que se había metido en ese entonces, era de que cuando los fariseos, los escribanos traducían la Biblia o hacían más. Acuérdense que no habían imprentas. Hoy, gracias a Dios, usted puede comprar una Biblia fácilmente en la librería, pero antiguamente eran la gente que se sentaba día y noche a transcribir los libros de la Biblia, para que otros pudieran tener acceso a esos rollos, a esos escritos. Pero había una maña de que ellos hay veces añadían palabras a lo que transcribían, y por eso la Biblia dice maldito el que añadiere o quitare de este libro de la ley, porque ellos quitaban, muchas veces ellos quitaban un pedacito, quitaban más, quitaban una coma, quitaban esto para que cambiara el significado. Entonces Dios los maldice, le dice malditos si llegan a cambiar esta ley, porque ellos trataban de acomodar la Biblia de acuerdo a los lectores. Entonces, si un escribano, yo creo que esto de la corrupción no ha sido cosa de ahora. Uno piensa que los nules es nuevo. No, ellos existieron hace mucho tiempo. De hecho, los ricos de la época, los grandes sacerdotes, le pagaban a los escribanos para que les quitaran pedazos en la Biblia y poder acomodar la Biblia, y ellos decir, vea, esta es la sagrada palabra, y resulta que no decía todo lo que tenía que decir. Hoy también se ve eso con las nuevas traducciones de la Biblia. Usted ve que la Biblia traducida al lenguaje actual, y usted la lee, oiga, y es tan distinta a lo que de verdad dice, y la adaptan, que la Biblia de los jóvenes, entonces ya no habla Jesús es mi amigo, Jesús es mi parce, pero resulta que la palabra parce tiene otra connotación completamente diferente a la palabra amigo, y empiezan a traducir y añadir y a quitar, y la Biblia dice maldito aquel que a quitare o añadiere una sola tilde de este libro de la ley. Amén. Bueno, los fariseos eran los que se encargaban de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué le explico esto? Para que usted tenga una explicación básica de lo que es la Biblia. Entonces los fariseos, los unos la escribían
y tenían la costumbre de quitarle o de añadirle. Y los fariseos eran los que interpretaban la ley, pero ellos también tenían el vicio de interpretarla a su acomodo. Quiere decir que cambiaban no las palabras escritas, pero sí las palabras dichas, y ajustaban y acomodaban la palabra de acuerdo a la audiencia o de acuerdo a sus preceptos, para lucrarse. Por eso la Biblia también los condena a ellos, a los que falsean, tuercen la palabra de Dios, y les dice que malditos serán. Porque ellos llegaban y ejemplo, no solamente antes, ahora también. Yo me acuerdo que escuchando a una pastora que decía que la liposucción, que las cirugías plásticas estaban ok, porque Dios viene por una novia sin mancha y sin arruga. Qué mala interpretación bíblica, por Dios. Entonces Jesús viene y dice: oíste que fue dicho, como quien dice, esto es lo que te enseñaron, pero yo te digo, no lo que te enseñaron, sino lo que verdaderamente es. O sea, Jesús estaba dando una correcta interpretación a la ley. Jesús estaba diciendo: vea, esto fue lo que le enseñaron, pero esto es lo que verdaderamente es. Entonces viene y dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no que. ¿En qué mandamiento está el no matar? Sexto mandamiento: no matarás. Luego la Biblia dice: no codiciarás la mujer de tu vecino. Y luego siguen los demás, pero en uno de esos aproximadamente en el sexto mandamiento dice: no matarás. La gente pensaba que matar era el pecado grande, y Jesús le dijo: no, Señor, el pecado no es matar. Yo te digo que cualquiera, dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Interesante esto, porque los fariseos le enseñaban y le decían: no mate, pero Jesús le dijo: vea, pero se lo enseñaron mal. Esto no es que solamente no mate, esto es que cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga fatuo. ¿Qué es la palabra fatuo? La palabra fatuo en el griego es tonto. ¿Cuánto le hemos dicho tonto a nuestros hijos? O sea que usted está expuesto al lago de fuego, según lo que dice, sí. ¿Cuántos le han dicho burra a la esposa? Eso es fatuo. O sea, pregunta: ¿cuántos han tratado mal al cónyuge? No me sean mentirosos, que también se van para el lago de fuego por mentirosos. ¿Cuántos en una pelea han dicho lo que no deben decir? Punto. A esto se refiere el Señor. Por eso es que el título es Jesús y la ¿qué? Jesús está diciendo: vea, yo les voy a explicar una cosa. Los fariseos dicen: no matarás, pero yo le digo una cosa: el problema no es matar, el problema no es no controlar la ira, que lo lleva a que usted dañe a su ¿qué? A su hermano. Quiere decir que matar no es solamente con una pistola, matar no es solamente, hermano, con esto, con palabras también se puede dañar. Se puede quitar la vida. Y Jesús le dijo: mire, hermano, el problema del homicidio no está en una pistola. El homicidio es el resultado de algo más. Quiere decir que Jesús dice: vamos a la raíz. Una persona mata, ¿por qué mata? Porque está enojada, porque está ¿qué? De pronto tiene amargura. El homicidio nace de adentro. Entonces Jesús dijo: vea, señores, el homicidio simple y llanamente es el resultado de algo interno. Y yo le digo, y el problema interno es el enojo, es la ira. El problema de nosotros es que nosotros creemos que solo matar es pecado. Y yo le digo, el pecado no está en matar. El pecado es producir la ira que lleva al hombre a matar al otro. Ahí es donde Jesús dice: vea, yo no condeno el que se mate, condeno el que se estorbe y se haga que alguien cometa un homicidio. Entonces ahí es donde Jesús le habla y le dice: vea, el problema está en la ira, el problema está en el enojo, porque de dónde nacen las guerras, de dónde nacen los conflictos, sino del corazón del hombre.